Vamos a ver. Ok. Bien. Ok. Bueno, muy feliz noche para todos los que se han unido, se van a unir o van a ver en diferido esta presentación que estamos haciendo en el marco de nuestras reuniones de soporte entre pares, un programa que ha sido llevado a cabo por vía a lo largo de más de 4 años, donde con el apoyo y la coordinación de la doctora Rachel Lee, de la doctora Adriana Gioni y de mi persona, Liliana Torella, brindamos contención emocional a nuestros compatriotas, coterráneos, inmigrantes de distintos países que en distintos momentos están requiriendo de ese espacio sagrado, individual, aunque lo hacemos grupalmente, pero es un espacio bastante personalizado, es un espacio bastante profundo dentro de lo que podemos hacer, aunque no es un espacio terapéutico, sino orientativo. Y es un espacio donde, por supuesto, respetamos la confidencialidad y nos manejamos dentro de altos estándares éticos y profesionales dentro del manejo del área de la psicología. Así que pues sean muy, muy bienvenidos. Dentro de soporte entre pares manejamos dos modalidades en estos momentos. Una modalidad que es la que voy a llevar a cabo el día de hoy, que es ofrecer información acerca de algún tema que consideramos puede ser del interés de toda la comunidad y que puede ser llevado, digamos, también a sus áreas tanto personales como sociales o de trabajo, porque pues no somos exentos de lo que vamos a conversar hoy. Quizás a todos nos ha pasado esta situación. Y por el otro lado, pues también tenemos cada 15 días, entonces nuestra próxima reunión va a ser una reunión más abierta, donde no presentamos directamente un tema, pero las personas que asisten pueden compartir también acerca de sus dudas, sus inquietudes, preguntas o las situaciones que están viviendo para nosotros como equipo de pares, pues equipo de pares y facilitadores, poderlos apoyar. Voy a ir con la presentación, digamos, más en directo, de manera de que esto después pueda quedar grabado y si es necesario, entonces, pues podemos luego dejar de grabar y abrimos el espacio de las cámaras, los micrófonos para compartir un poco cómo les pareció, si tienen inquietudes, etcétera. Pueden ir tomando nota de sus preguntas y si necesitan por alguna razón algo que no está quedando claro o necesitan interrumpir o algo, háganlo por el chat. Doris y yo vamos a estar pendientes si hay alguna cuestión para interrumpir y lo hacemos pues con muchísimo gusto para ustedes. Así que gracias por asistir el día de hoy quienes están con nosotros en vivo y gracias también por compartir esta información. Recuerden que nuestra misión dentro de VIA es pues hacernos eco y voceros de todo aquello que pueda ser de valor para nuestra comunidad migrante en Nueva York, en otros estados de Estados Unidos y en otros países también, porque también estamos llegando a través de esta herramienta de Zoom a muy distintas latitudes. La sesión pasada, que fue llevada a cabo por la doctora Adriana Gioni, se presentó entre los participantes unas inquietudes bien importantes acerca de cómo manejar para quienes estamos siendo migrantes los procesos de duelo por pérdidas de familiares o por pérdidas de personas cercanas, cuando por distintas razones no podemos asistirlos, no podemos viajar en algunos momentos por nuestra condición migratoria o simplemente porque en la condición en la que estamos, pues es algo que no esperábamos o es algo que nos toma como en algunos casos de sorpresa y pues no sabemos cómo manejar en algunos momentos esa situación. Eso nos pareció bien importante porque nosotros hemos estado compartiendo y en el canal de YouTube lo van a encontrar compartiendo muchas charlas y mucha orientación sobre cómo manejar el duelo migratorio, el nuestro, ¿sí? Cuando nosotros migramos y cuáles son las fases por las cuales vamos a pasar y cuáles son las herramientas que nos pueden ayudar. Pero pues la mayoría de las personas que estamos en proceso migratorio nos ha tocado, nos está tocando
o nos va a tocar, ojalá que no, pero pues es una probabilidad que está allí presente. Nos puede tocar perder personas, digamos, cercanas, perder familiares, perder amigos, etcétera. La pandemia creo que fue nuestra prueba de fuego en ese sentido. No sé quiénes están aquí, si vivieron lamentablemente esos eventos. En mi caso lo viví y por eso pues hoy también les hablo desde ambas perspectivas, desde la perspectiva profesional como psicólogo y lo que puedo aportarles, pero también desde la perspectiva como migrante y ser humano que durante este proceso pues perdió a una prima hermana muy, muy querida, perdí a mi papá con la, entre comillas, gratitud con Dios de que pude estar con mis hermanas aquí porque él estaba en Estados Unidos, pero pues esa condición hubiese sido muy factible haberla tenido con él en Venezuela y yo tengo una hermana migrante en Orlando que está por asilo político y no puede salir y en mi caso, aunque yo por mi tipo de visa podía viajar, estaba justo haciendo la renovación de la visa y en ese periodo no podía viajar. Entonces, pues lamentablemente, además de eso, pues algunas personas muy cercanas que perdieron la vida durante ese proceso. Entonces, bueno, seguramente les ha pasado, quienes hicieron ese planteamiento, pues nos motivó a preparar esta presentación del día de hoy. Entonces, voy a compartir un poquito. Avísenme por favor con la manito o algún símbolo si están viendo bien la presentación y si me escuchan bien, ya está cargando allí, ¿sí? Yo los dejé de Lo ver. veo todo bien. Perfecto, buenísimo. Bueno, yo los dejé de ver, no los veo, no sé por qué no los veo por aquí, pero cualquier cosa, pues Doris ahí me ayuda. Entonces, vamos a partir como de algunas preguntas. Se han hecho muchos estudios con relación a este tema, ¿no? Cómo hacen frente los inmigrantes a las muertes transnacionales y a los duelos por estas pérdidas en sus países de origen mientras viven en su país adoptivo. Y otra pregunta es, ¿cuál es el impacto de la experiencia de los inmigrantes con la pérdida migratoria, el duelo más temprano y en la forma en que lloran más tarde en la vida? ¿Por qué decimos esto? Porque mucho de lo que se ha visto en esta población nuestra de inmigrantes que tiene que vivir el duelo por la pérdida de alguien que está en su país, digamos, natal, mientras nosotros estamos en nuestro país adoptivo, es que ese duelo es un duelo que no es en general esperado y es un duelo que no se vive, digamos, en el mismo tiempo, por lo general, de las etapas de otros duelos, sino que en algunos momentos se puede retrasar más y por eso voy a explicar por qué. Entonces, recordemos que hay varios tipos de duelo. Uno es el duelo por pérdida física, que es perder seres queridos o posesiones que consideramos muy, muy, muy personales, mi oficina, mi casa, etcétera, y eso puede pasar por muy distintas razones. Se considera también un duelo por pérdida física, por ejemplo, cuando, no sé, tenemos un desastre natural, cuando ocurre algún accidente imprevisto y pues no estábamos, esa persona no estaba enferma, no teníamos la idea de que eso podía pasar. Entonces allí pues hay la pérdida física. Pero también se considera duelo la pérdida simbólica, cuando nosotros sentimos que producto de la migración, pues podemos perder estatus, podemos perder nuestro rol social, podemos perder nuestra lengua, podemos perder nuestro sentido de patria, podemos perder nuestra identidad, nuestra pertenencia o cualquier cosa que simbólicamente en nuestra mente y en nuestras emociones esté considerado como algo de mucho, mucho, mucho valor. Recordemos entonces que incluso podemos perder o ser considerado duelo cuando estamos pasando por distintas etapas de vida y estamos haciendo cambios que pueden ser muy
importantes o profundos. Por ejemplo, la adolescencia puede ser vista como un duelo para quien pasa de la etapa de niñez a una nueva etapa donde hay una gran cantidad de cambios que la persona por lo general no puede o no sabe cómo manejar. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos ese cambio de la adolescencia, pero además a eso le sumamos el cambio de la migración, entonces muy probablemente vamos a tener allí para nuestro adolescente, nuestro niño, nuestro adolescente, un cambio un poco más grande, un duelo un poco más grande. O por ejemplo, cuando estoy soltero, soltera y me caso, también se produce un duelo, aunque las emociones de ese duelo puedan ser variopintas, es decir, puedo estar muy feliz, pero si hago este proceso y lo hago fuera de mi país y no puedo estar de alguna manera sintiendo que estoy acompañado con mis familiares, etcétera, también eso en algún momento puede ser considerado un duelo por pérdida simbólica. No, o sea, no hay una pérdida física, pero hay una cantidad de cosas que yo siento que estoy perdiendo. Así como eso, pues también se consideran pérdidas simbólicas. Y está lo que llamamos el duelo vacío. El duelo vacío es aquel que se produce en lejanía, que se produce durante el proceso de migración, que no podemos, en este caso, sentir que nos podemos acercar a la persona o a la pérdida, o incluso también está considerado como duelo vacío las pérdidas que se producen en gestación, cuando por distintas causas no puedo llegar a feliz término de la gestación, no puedo conocer o compartir, en este caso, con el hijo o hija producto de la gestación, también eso se produce o se llama duelo vacío. Entonces, en este momento vamos a entrar a hablar del duelo vacío, que es esto de cuando no puedo hacer un duelo, digamos, directamente frente a una pérdida física o a una pérdida simbólica. Entonces, recordemos que cuando estamos hablando del duelo vacío, cuando estamos hablando del duelo, siempre hay emociones que se mueven, siempre están las mismas etapas que hemos conversado muchas veces, está la etapa de negación, luego la etapa de rabia, luego la etapa de negociación, luego la etapa de aceptación y luego la etapa de resolución. Pero cuando estamos hablando de un duelo vacío a distancia o un duelo a distancia, lo que más se intensifica es el sentimiento de culpa. Lo que más ocurre es que queda una sensación con una frase que nos repetimos sin querer muchísimas veces, que es, ¿y si hubiese? Entonces empieza la mente a decir, ¿y si yo hubiese estado allá? ¿Y si no hubiese migrado? ¿Y si hubiese podido llegar? ¿Y si hubiese podido saber esto que le estaba pasando antes? ¿Y si hubiese podido ayudar más? ¿Si hubiese podido viajar? Entonces, todo eso alrededor del duelo a distancia hace que se intensifique el sentimiento de culpa. No es que cuando estamos cerca no pueda haber culpa, quizás se produce también culpa, pero cuando estamos lejos y no podemos, por las razones que sean, asistir física, emocional, incluso monetariamente en muchos casos, a la persona o a la familia o a quienes han tenido la pérdida en el país de origen, pues nuestro sentimiento de culpa estando fuera se intensifica. Lo otro que ocurre muchísimo es la sensación de haber podido evitar la muerte. Esto es ilusorio, obviamente, porque nosotros sabemos que nosotros la verdad no tenemos ese poder ni ese control de evitar la muerte de nadie, que eso no es algo que está en la mayoría de los casos en nuestras manos, que muchas veces pues podemos hacer y podemos contribuir y podemos apoyar de muchas formas, pero que en general pues es muy difícil que nosotros tengamos control sobre el proceso de muerte. Sin embargo, nuestra mente y nuestras emociones es como que si se quedaran más tranquilas, entre comillas, pensando en que quizás yo hubiese podido hacer algo. Quizás si yo hubiese estado ahí, esa persona no se pone tan triste porque yo me fui, entonces seguramente eso contribuyó. Quizás si yo hubiese estado ahí, yo hubiese cuidado mejor a esa persona porque hubiese estado, porque yo la conocía, porque yo sabía cómo era, porque yo sabía lo que hacía. Y esto aplica
incluyendo mascotas, ¿sí? Por eso hablamos de pérdidas físicas o simbólicas, incluyendo mascotas o aspectos que pueden ser, entre comillas, materiales, pero que para nosotros tienen gran significado emocional. Entonces, si yo hubiese estado ahí, yo hubiese cuidado mejor esto. Si yo hubiese estado ahí, yo hubiese podido hacer algo, evitarlo de alguna manera. Yo hubiese podido hacer, y entonces esa sensación de yo hubiese podido evitarlo, que nuevamente repito, es ilusoria, se nos queda a nosotros dando vuelta, 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 vuelta y hace que crezca una emoción que es muy perjudicial para nosotros, que es la impotencia. Nos sentimos muy impotentes estando en distancia con respecto a cómo ayudar o apoyar en la situación de pérdida. Y hay una emoción que también tiene que ver con la culpa, pero que es una culpa diferente a la primera que les comenté, que es la culpa por el tiempo que he sacrificado en el extranjero. Por ejemplo, cuando hay esto de que las familias tienen que separarse por razones económicas o están buscando una mayor estabilidad, o primero se viene uno y luego se viene para traerse a la familia, pero en ese interín en que perdón, en que los planes en el proceso de migración cambian, en ese interín en que nos pasó mucho en la pandemia, veníamos para un trámite y nos tuvimos que quedar, o nos fuimos y no pudimos regresar, y en ese interín, pues tuvimos que sacrificar mucho de nuestro tiempo, o cuando por lo menos decimos, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo por venirme a trabajar y hacer dinero y a mejorar, entonces yo, en vez de estar haciendo eso, yo podía haberme quedado allá. Yo podía haber hecho más cosas allá en el trabajo y no tener que sacrificar mi tiempo por, entre comillas, dejar la familia, por, entre comillas, ayudar supuestamente más. Y se empieza esto como a complicar un poquito porque la sensación es que lo que estoy haciendo afuera no vale tanto como para haber perdido algo tan importante. Y entonces, para quienes estamos en migración, la emoción que puede aparecer mucho aquí es la tristeza, la depresión, la, como la falta de sentido, como que uno se siente vacío, ¿no? Como que uno dice, bueno, ¿y para qué yo entonces trabajé tanto? ¿Para qué yo entonces todo el tiempo haciendo esto y haciendo esto sin dedicarle el tiempo? Yo podía haberle dedicado tiempo a mi mamá o a mi papá, o podía haberle dedicado tiempo a esta tía que tanto tiempo me dedicó a mí. Y ahí entonces hay como esa culpa por el tiempo que yo he sacrificado por irme a vivir otra experiencia en vez de haberme, entre comillas, dedicado a mejorar mi experiencia en mi país de origen. Quiero validar que hasta aquí me están escuchando bien, me están entendiendo bien. Si hay alguna duda o alguna inquietud, aprovechemos para escribir en el chat, por favor. Avísame, Doris, cualquier cosita para continuar. Por ahora no tenemos, vamos a ver. Ok, Sí. buenísimo. Yelixa dice sí, perfecto. Buenísimo. Ok, y gracias a quienes se han sumado. Creo que por ahí vi a Ale, por ahí Yelixa, vi a Ari, Yelixa es la que entró. Elisa. Ah, ok, creo que estaba Alexandra y Ariana también. No sé si quién más, pero creo que las vi. Bien, entonces, eh, Alexandra, ¿cuáles sí. son ¿cuáles son las repercusiones emocionales cuando hacemos duelos a distancia? Esto que decimos que nosotros estamos aquí y lamentablemente alguien fallece o hay una pérdida, como les decía, física o simbólica. Uno, el sentir que no puedo presenciar eso que está pasando me da como una desconexión, es decir, no sé qué está pasando, no sé en qué anda la gente, no sé en qué momento está. Entonces, esta sensación de yo cuando estoy físicamente, que puedo ver, que puedo tocar, que puedo oír, que puedo venir, que puedo calmar hasta cierto punto la ansiedad y que puedo sentir hasta cierto punto que llevo el control de algo o que estoy al tanto de la situación,
uno lo pierde mucho cuando estás a distancia. Por más que estés hablando, por más que te echen el cuento, es como que se siembra como una duda, como una desconfianza de me estarán diciendo toda la verdad, eso habrá pasado así o no habrá pasado así. Y empiezo como a sentir esa irrealidad, como que lo que está pasando no está pasando, porque tú ves a tu alrededor y tú dices, bueno, yo estoy aquí, pero tú sabes que en otro lugar están pasando una cantidad de cosas y que tú dices, wow, pero ¿cómo yo puedo estar aquí tomándome este café? Y allá, por ejemplo, no sé, están haciendo los trámites para el fallecimiento o están en la clínica o están buscando dinero. Entonces, eso produce como esta sensación de yo me siento como desconectado y eso hace que haya muchísimo malestar para quienes estamos migrantes y tenemos que vivir ese duelo en el extranjero. Lo otro es que, por supuesto, se hace más difícil para nosotros aceptar esa realidad. Entonces, la etapa de negación, que es la primera etapa de duelo en general, por lo común se expande un poquito más, se distiende un poquito más, ¿sí? Porque como no puedo estar allí, no puedo experimentar junto con los otros familiares cómo están manejando las situaciones, no puedo expresar mis emociones con otro, no puedo ver un poco de qué manera yo también puedo ser sostén emocional en ese momento, pues el proceso de aceptar que hay una pérdida puede demorar un poco más en nosotros que estamos en el extranjero, que estamos en lejanía. Y lo otro es que se amplifica la incertidumbre, por lo que un poco les estaba comentando, ¿no? Por más que tratemos o por más que las personas en ese momento nos traten de hacer partícipe, nos traten de contar, nos traten de mostrar, de expresar que está la cámara, que el Zoom, que la cosa, es como que se quedan muchas cosas en el tintero y nuestra mente empieza a imaginar, a sobre racionalizarlo todo y esa incertidumbre, ese no saber, eso no poder tener como esos detalles, no poder estar muchas veces presente en los rituales, ¿sí? Que son los rituales de despedida, hace que yo sienta como que no hay un cierre, como que yo no cerré, como que yo no pude estar, como que ajá, las cosas fueron pasando y los demás fueron haciendo su proceso, pero yo me quedé aquí como sola o solo en ese proceso. Y eso en algunos casos puede traer, bueno, nada, episodios de ansiedad muy fuerte, episodios de tristeza muy, muy fuerte, porque más allá de la pérdida que ya es muy fuerte en sí misma, ¿sí? Que ya trae emociones muy fuertes en sí misma, se le suma esta incertidumbre, se le suma esta desconexión de lo que siento y en algunos casos que lo vivimos muy de cerca, por ejemplo, en el caso de Venezuela, pasó muchísimo y suele pasar. Entonces también algunas dificultades tecnológicas que hacen que en ese momento no haya luz o no haya internet. Entonces en ese momento de tanta presión emocional, de tanto movimiento y que tú no puedas por lo menos acceder a estar, aunque sea conectado por el celular o por el Zoom o por el Meet, y que se rompa esa conexión, pues hace que, por supuesto, sea más difícil en la parte emocional procesar esto del duelo. Entonces, lo que les decía ahorita, por lo general se prolonga la fase de negación, por lo general se prolongan los sentimientos de incertidumbre y frustración y es difícil procesar la experiencia porque no estamos en los rituales, entre comillas, funerarios, que cada quien, pues en cada país tiene su propia forma de hacerlo, o en cada familia, o en cada cultura. Sin embargo, los rituales funerarios, así como los rituales de nacimiento, cuando nace alguien en la familia, o cuando alguien se casa, o cuando alguien eh, eh, hace los 15 años o los 16, etcétera, son rituales que cada uno pues tiende, o los cumpleaños, cada uno tiende a darle un significado y cada uno tiende a celebrarlo de una manera diferente. El duelo, cuando hablamos de celebración, no hablamos de alegría, hablamos de un espacio
donde honramos, donde de alguna manera exaltamos eso que está pasando. Cuando nosotros no podemos presenciar o hacer parte de esos rituales funerarios, de alguna manera, es como les decía antes, como que me cuesta procesar que eso es verdad, me cuesta procesar que eso realmente ocurrió. Y eso pues puede traer cosas como por ejemplo sueños muy agitados, soñando sobre la experiencia, o sea, uno se va imaginando cómo fue la experiencia y la mente va trabajando tan fuerte en eso que puedo pasar mucho tiempo o varios días con mucha dificultad para dormir, con mucha desconcentración, porque la mente está puesta en, yo tengo que buscar una manera en mi mente de darle cierre a eso. ¿Y qué será? ¿Será que fue la cremación o será que fue el servicio funerario tal? ¿Será que vino fulano a saludar? ¿Será que le avisaron a Mengano? ¿Será que le hicieron esto de esta manera? ¿Será que? Y en ese será qué, pues nos podemos quedar un ratito largo en ese proceso, entonces hay que estar pues muy atentos. ¿Okay? Cuando, por ejemplo, no se resuelve el duelo vacío, cuando esto pasa y pues nada, lo vamos como asumiendo y uno dice, bueno, o sea, ya tengo que ir otra vez a trabajar, aquí no se puede perder tiempo, aquí no se puede estar, ya no puedo hacer nada, ya no, ya, ¿qué hago yo aquí? Entonces, bueno, ya los que están allá resolverán, no pienses en eso, como le dicen, no pienses en eso porque vas a sufrir más y entonces no sé qué, y entonces pues uno va, tú sabes, con la vida avanzando, entre comillas, avanzando, pero puede ser que ese duelo no se complete, no se resuelva satisfactoriamente y nos vamos a dar cuenta porque empiezan a crecer las adicciones, ¿sí? Como mecanismo de evasión, cualquier tipo de adicción al juego, al cigarrillo, al alcohol, a las relaciones como un mecanismo de dependencia, a cualquier cosa, sea la comida. Entonces empezamos a ver que crecen las adicciones, empezamos a ver que se pueden presentar patologías. Yo normalmente era una persona tranquila, empecé a ser una persona muy irritable, luego entonces me convertí en una persona muy negativa, por ejemplo, con una visión de la vida que como que nada me importa, puedo caer en una depresión, puedo caer en una ansiedad, ya empiezan a aparecer patologías, puedo empezar a somatizar y esto también un signo importante de que el duelo no está resuelto y es, yo normalmente tengo buena salud, pero empiezo a tener alguna cosita. Entonces me empecé con una alergia, luego entonces me volvió el asma que cuando era chiquito, que ya yo no lo tenía, luego entonces empecé a sentir dolores que no tenía, empecé a sentir jaquecas que antes venían una vez cada cuanto, pero ahora están más repetidas. Es decir, el cuerpo empieza a drenar de alguna forma todo eso que está allí interno con nosotros, que no hemos procesado adecuadamente y que necesitamos de alguna manera expresar y nuestro cuerpo empieza a expresarlo. Desde somatización, y aquí hay que tener también atención, hasta enfermedades, bueno, mucho más complejas, ¿no? Enfermedades crónicas se pueden agudizar o aparecer nuevas enfermedades producto de que no se ha completado el ciclo de duelo. Y pues también puede haber un signo que es lo que llamamos como el desgarre total, es como una necesidad imperiosa, impulsiva de volver por ejemplo, al país de origen, de dejarlo todo, de no importa lo que pase y no importa cuánto cueste y no importa lo que sea, pero yo tengo que hacer algo, yo tengo que estar ahí, yo tengo que, y en eso, pues la persona se calma, pero luego entonces vuelve, y son como esas ideas y esas ideas y esas ideas que no lo hacen, entre comillas, que pueda estar ni avanzando, ni progresando, ni en paz en su país de acogida. Y entonces viene como esta sensación de yo tengo que ir y tengo que cerrar y tengo que hacer algo para yo poder sentir que realmente el duelo pasó, ¿no? Entonces, esto es lo que más comúnmente vemos para que estemos entonces alerta nosotros mismos o con las personas que veamos de que esto es normal, entre comillas, lo vemos muy frecuente, pero no sabemos muchas veces
que esos son signos de duelo vacío no resuelto. Cuando empezamos a chequear nos damos cuenta, oye, sí, es que mira, en los últimos 2 años pasé esto, pasé esto, pasé esto, pasé esto, y bueno, hija, ¿qué hiciste con eso? Bueno, nada, me lo lloré un ratico y fui, continué, porque aquí no se puede, porque ta, 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 ta. ¿Ok? Entonces, algunas recomendaciones muy generales, pero muy importantes es, uno, permitir expresar el dolor y hablar sobre el difunto o sobre la pérdida en este caso, porque estamos orientándolo más a pérdidas físicas, que son pues las que más consecuencias trae sobre el manejo, pero aquí estamos hablando de cualquier pérdida. El mecanismo más sanador para los seres humanos, para los seres vivos humanos, gracias a que tenemos capacidad de lenguaje diferenciador de otras capacidades de otros seres vivos, es justamente porque nosotros necesitamos utilizar nuestra capacidad de expresión. Expresión verbal, expresión escrita, expresión corporal. Nosotros necesitamos expresar. Cuando no expresamos, lo que nos ocurre en este caso lo llamamos dolor, pero puede ser esta mezcla de emociones que estamos hablando, pero cuando no expresamos adecuadamente eso que nos está pasando y eso se reprime, se guarda, se niega, etcétera, nuestro cuerpo es el primer afectado, pero también se afecta nuestra salud mental, también se afectan nuestras relaciones con otras personas, también se afecta nuestra posibilidad de ser productivos, porque esto es como que no nos deja vivir, como que nos persigue el dolor para todos lados. Y es porque quizás no usamos mecanismos para expresarlo, ¿no? Mecanismos adecuados para expresarlo. Entonces aquí cosas que van desde cosas muy sencillas como llorar, por ejemplo, para quien eso sea un mecanismo, es válido, es necesario. No repriman el llanto si esto en algún momento se da. Nadie ha muerto por llorar. Todos nos recuperamos del llanto. Por supuesto, cuando vemos que el llanto es un llanto insostenible, repetido por muchas veces, pues podemos ya pensar que hay una situación que atender desde la perspectiva emocional, una depresión o un estado de tristeza, etcétera. Pero por lo general, cuando hay una pérdida, la reacción natural a eso, sobre todo si estamos hablando de que estamos lejos y todo lo que ya les he contado que nos ocurre, es que por lo menos podamos llorar nuestra pérdida. Y la necesidad para quienes estamos lejos es hablar sobre esa pérdida. Hablar sobre esa pérdida porque nosotros necesitamos, esto es lo que se llama elaborar la pérdida. Nosotros necesitamos darle un sentido en nuestra mente, en nuestro corazón a eso que pasó. Así sea completando un rompecabezas con nuestras propias piezas. Porque como no sabemos, como hay mucha incertidumbre, hay muchos huecos vacíos en esa historia de cómo se enfermó, si fue que se enfermó, qué pasó en esos días, qué dijo, qué no dijo, de quién se acordó, cómo lo manejaron. Uno empieza a elaborar. Y esa elaboración para, digamos, sea entre comillas real o no, tenga fundamento desde lo que nos dijeron, nos contaron o como yo lo interpreté, tiene sentido para poder avanzar en el duelo. Entonces, esto es bien importante. Algunas personas, por ejemplo, necesitan expresarlo, incluso se pueden utilizar vías como la arteterapia a través de la expresión artística, pintar, hacer mandalas. Sobre todo ayuda muchísimo si hacemos journal, es decir, escribir y escribir y escribir lo que siento, lo que pienso, lo que me pasa, si no quiero verbalizarlo, hasta por supuesto mecanismos terapéuticos, que es conversar con alguien profesional, incluso no quieres conversar con alguien profesional, pero resulta que tienes un grupo, no sé, un grupo en tu iglesia que te puede dar algún tipo de soporte y te puede escuchar, o tienes a tus amigos que te pueden escuchar y son de confianza, pues todo se vale para que durante ese proceso nosotros podamos expresar, ¿no? Esto de mucha gente, por ejemplo, en redes sociales utiliza también las redes sociales para expresar su dolor, para hablar de lo que siente. Eso
también es válido, nos guste o no, nos parezca bonito o no, nos parezca que es mejor guardarlo, cada quien en lo suyo, pero como mecanismo, si para esa persona es importante expresar y lo quiere hacer por esa vía, es válido. Así que necesitamos esto, primera recomendación, sobre todo en duelo vacío en el extranjero. Lo otro que les decía es facilitar los diálogos y compartir las anécdotas. Muchas veces, eh, como nosotros estamos lejos y no podemos estar en el momento en que se produce la pérdida o en el momento después de la pérdida, no podemos ir, no podemos estar, no podemos apoyar de alguna manera. Lo que nos ayuda es hacer un proceso de recordar anécdotas o de esta persona o de esta mascota o de esta casa donde vivimos o de esto que pasó, momentos. Esto de, mira, voy a buscar la foto, mira aquí lo que pasó, mira cómo era así, mira cómo era asado. Hay personas que se incomodan mucho porque sienten que si hablamos de eso, entonces es traer el pasado, entonces es volver a llorar, entonces mira que esto, aquí la recomendación nuevamente es que si bien a algunas personas nos incomoda la tristeza de otras personas, porque nos toca la nuestra también, aquí lo importante es ir más allá de esa incomodidad y permitirte y permitirle a los otros compartir esas anécdotas, sobre todo a quienes estamos fuera y no podemos estar allí. Por eso es que este tipo de espacio lo facilitamos y lo creamos también con esa intención, porque aquí podemos conversar de eso que pasó con esa persona o esa situación que nos afectó, que nos movilizó. Ya no podemos cambiar la situación, pero recordar desde la anécdota también es una manera en la que nosotros sentimos que estamos honrando, que estamos cerrando, que estamos presentes de algún modo. Y lo otro es siempre buscar ese soporte comunitario, ese soporte familiar sobre todo, eso de como de entender no quedarnos solos en esto. Ya nosotros, o sea, hay una gran mayoría de migrantes que por nuestra condición particular, pues o vivimos solos o nos toca estar solos en una ciudad por un tiempo, o tenemos muy pocos cercanos familiares o núcleos que están con nosotros de manera directa. Entonces, estamos viviendo un duelo en lejanía de gente muy, muy querida. Y también nos sentimos lejanos de la gente que puede estar cerca. Entonces, esto pues hace que se viva muy, muy fuerte el duelo cuando estoy aquí, estoy viviendo un duelo, pero además lo estoy viviendo sola. Es diferente cuando yo puedo vivir esto en parte de una comunidad o con algunas personas que, aunque no sean familia directa, pues las considero familia. Por eso hablamos de soporte entre pares, que muchos de nosotros, pues en el caso de Vía particularmente, nos hemos convertido como en esa red donde pues cada quien está pasando probablemente por dificultades también, pero como entiende y empatiza, pues muchas veces el uno aprovecha y conversa del otro y empezamos a conversar de esto y nos sentimos que estamos siendo parte de algo similar y eso es tremendamente sanador, tremendamente habilitador, nos permite saber que vamos a salir adelante, nos estimula de alguna manera, no hace que sea menor el dolor de nuestra pérdida porque cada uno la va a vivir desde su propia perspectiva, pero sí nos ayuda tremendamente a ver alternativas y a ver posibilidades distintas. Entonces, en términos pues de recomendaciones muy generales, porque hay, por supuesto, muchas cosas, entre comillas, que también podemos hacer. Una de las cosas es esto que les decía de hacer los rituales funerarios propios. En este caso, pues, por ejemplo, déjenme ver aquí. Okay. En este caso, les cuento, por ejemplo, en el caso de mi padre que murió hace año y medio, vino de Venezuela a visitarnos, contrajo COVID y falleció. Y tuvimos la oportunidad, la bendición de estar las tres hijas juntas. Yo tengo una hermana, mi hermana del medio vive en Venezuela, vivía con mi papá allá. Mi hermana, como les digo, mi otra hermana pequeña, más pequeña, vive en Orlando y yo estoy aquí en Nueva York. Y en ese momento, pues él estaba en Orlando, en la casa de mi hermana más pequeña, con mi otra hermana. Yo pude, gracias a Dios, viajar a Orlando, estar allí.
estar en la clínica, digamos que vivir como ese proceso. Pero luego, pues era bien difícil porque la familia, digamos, los hermanos que aún quedaban de mi papá y la familia más directa de él, pues está en Italia. Muchos de los que estaban en Venezuela migraron, entonces están desperdigados por otras partes del mundo. Y la familia más cercana a mi hermana y a mi papá en Venezuela, pues quedó en Venezuela mientras nosotras tres quedamos acá. Y nosotros aquí en Estados Unidos, pues decir que teníamos o que tenemos familia de esas que uno llama para que venga a una situación como esa, pues no la teníamos. O sea, mi cuñado, mis hijos y algunos amigos más cercanos. Entonces, pues nosotras decidimos hacer un ritual para, pues nada, hicimos lo que hacemos, nosotros somos descendientes de italianos, entonces nada, hicimos comida, nos pusimos a cocinar, cada una preparó lo que hubiese hecho mi mamá, que en paz descanse, lo que le gustaba a mi papá, lo que nos gustaba a nosotras, pusimos música, porque bueno, eso es parte de recordar lo que le gustaba a mi mamá, a mi papá, sacamos las fotografías, armamos un mural muy lindo con fotografías, llamamos a un cura muy amigo que está, venezolano que está en Ecuador, y él se prestó para poder hacer la misa por Zoom. Hicimos nosotros, o sea, trabajamos en las lecturas, hicimos las peticiones, los niños hicieron su ritual en la misa, lo recordamos muy bonito. Eso para darles un ejemplo de que tuvimos que adaptar todo el ritual porque pues nos tomó la situación bastante de imprevisto, fue todo muy rápido y pues en ese momento dijimos, bueno, ¿qué es lo que nos haría, entre comillas, sentir que estamos haciendo un mejor cierre porque no podíamos tener no, todo lo que probablemente se hace en una situación como esta en otro país? Además de no conocer nosotros mucho tampoco cómo se manejan estas cosas aquí. Eran para nosotros la primera vez, digamos, que vivíamos, y espero que la última que vivimos, ese proceso de pérdida en otro país. Y pues uno en su, como dicen, en su tierra, pues uno conoce muchas cosas, conoce qué hacer, hay uno que te ayuda para una cosa, otro te ayuda para otra, tú puedes vivir como diferente. Aquí pues nos tocó a las tres, como digo, ir resolviendo las cosas que hay que resolver. Eh, y pues eso fue lo que, entre comillas, entre que picábamos la cebolla y llorábamos por la cebolla, y llorábamos por mi papá, y después nos reíamos, y después lo recordábamos, cosas que hacía, y luego entonces lo que pasó, y luego tratar de volver otra vez a la anécdota, y luego expresar que nos sentíamos rabiosas. Bueno, de alguna manera yo le doy gracias a Dios que en medio de esa situación, pues aunque no fue completamente en lejanía, pero fue en una condición especial, pues pudimos hacer el ritual. Entonces también esa es una recomendación en este tipo de casos. Es muy necesario que tú busques tu propia forma de cómo cerrar. Por ejemplo, eh, con esa persona, si es una persona o si es una mascota, puedes hacer una carta personal, puedes tener una conversación con esa persona, no te sientas que estás haciendo algo loco, algo, mira que estoy hablando, no, o sea, como si fuese una conversación de tú a tú, como si estuvieras allí, exprésale todo lo que le querías decir, exprésale todo lo que quizás no le habías dicho, puedes también escribirle una carta personalizada, eso te va a ayudar muchísimo a poder completar cosas que a veces no se lograron completar de la forma más adecuada, ¿no? Hacer algún ejercicio de perdón si sientes que ha quedado algo en esa relación que por las razones que sea, pues no se pudo manejar, no se pudo conversar adecuadamente, no se pudo, o si tú sientes que esa persona quizás te hubiese querido decir algo, hazte una carta, como si esa persona te hubiese enviado una carta a ti, y escríbete lo que tú creas que esa persona te hubiese querido decir, que esa persona te hubiese querido expresar, y eso pues también es tremendamente sanador en estos procesos, sobre todo de duelo en distancia. Ok, entonces por acá voy a dejar de compartir porque, como les decía, pues
La idea es tener este contexto, dejar información y sensibilizar sobre el tema y abrir el espacio para que si quieren pues podamos conversar, me puedan contar un poquito a quienes nos ha tocado vivir este proceso de duelo en el extranjero de otras personas que lamentablemente personas o situaciones, como les decía, pérdidas físicas o simbólicas. Ujú. Lili, ya paro la grabación entonces. Yo creo que podemos parar la grabación Ok. para Para darle